Buenas noches. Quiero mostrar algo muy interesante para la parte técnica que está ocurriendo. Vamos a hablar hoy de lo que es este dispositivo, el relé. El relé y sus diversos... Este dispositivo viene en varios tamaños. Bueno, vamos a hablar de este video, del relé. Entonces, el relé es un dispositivo que lo utilizamos como interruptor electrónico o como interruptor mecánico, llamémoslo más bien. Entonces, esta parte vamos a mostrar primero que todo cómo funciona. Vamos a mostrar aquí un cuadro, otro cuadro a este lado y vamos a mirar qué es lo que hacen estos cuadros. A este le vamos a llamar micro y a este le vamos a llamar inversor. Entonces, del micro llega la información al inversor, ¿sí? El inversor es el drive. ¿Qué es el drive? O sea, toda la información que bote el microcontrolador, él tiene una interfaz. Y esa interfaz, ¿qué es lo que hace? Protegerlo. Todas las señales que salgan acá van a ser positivas. Entonces le vamos a poner con marcador rojo 5 voltios positivos. A esos 5 voltios positivos lo vamos a poner en esta tablita. El 5 voltios positivos se van a llamar estado lógico 1 o alto. Y cuando no están los 5 voltios, entonces le vamos a llamar 0 voltios. Que sería en estado lógico, sería 0 o bajo. Entonces, acá tenemos un estado lógico alto cuando están los 5 voltios y estamos en bajo cuando es 0 voltios. 0 voltios viene siendo la señal negativa, o sea, el negativo, y los 5 voltios el máximo voltaje en la parte digital. Entonces, el inversor va a recibir señales positivas para generar unos señales altos. Entonces él recibe altos del micro y vamos a ver qué hace el inversor. Entonces un alto y él los convierte en bajo. O sea, cuando él reciba 5 positivo acá él va a convertir en un estado bajo, o sea, en 0 voltios, o sea, negativo. Va a entregar una señal negativa. O es señal positiva a la entrada y señal negativa a la entrada. Si él recibe señal bajo, él va a entregar un alto. Por eso se llama un inversor. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer en este lado? Vamos a poner el relé. El tan amado relé que estamos llamando en este momento. Entonces, ¿un relé qué es? Hagámoslo de un tamaño más grande para que se pueda entender mejor. Tenemos una bobina. La vamos a dibujar de esta manera. Entonces, la señal ingresa del inversor a la bobina. Y en la parte de encima va puesto a un estado lógico alto. Entonces aquí vamos a encontrar un positivo. Un positivo. Esta bobina tiene una cualidad. Vamos a mirarla en la mayoría de tarjetas de lavadora. Va a decir acá en el diagrama, en la serigrafía, 12 voltios. Entonces aquí tienen que haber 12 voltios y vamos a encontrar esta rayita y estos punticos, que nos indica que esto es
voltaje de corriente directa, polarizada. Entonces aquí este positivo lo vamos a encontrar del voltaje de corriente alterna. Esto se le aplica a la corriente alterna. Esa es la magia, ¿cierto? A la fase. Desde ahí sale el voltaje de corriente alterna. Entonces cuando el micro mande los 5 voltios positivos en este punto, o sea el alto, el inversor lo va a convertir en un bajo, o sea que aquí se va a llegar la señal negativa, o sea GND. Este inversor está conectado al negativo, ¿sí? Entonces él fluye todo su negativo cuando el micro le manda una señal alta. Entonces manda una señal baja que es el negativo. Entonces, al aparecer el negativo, acá en este punto, la bobina entra a magnetizar. ¿Y qué magnetiza? Vamos a mirar. Vamos a encontrar esto de esta manera. Vamos a encontrar, este del medio se va a llamar cursor. ¿Ya? El cursor siempre va a estar en un contacto normalmente cerrado. Y cuando se magnetice la bobina, va a pasar este cursor a normalmente abierto. Acá es normalmente abierto. Entonces se dice not close y not open. Esto es inglés, ¿no? Entonces, ahora, de este cursor, ¿cómo fluiría? Lo pondríamos de esta manera. Entonces lo vamos a poner acá en este punto. Voltaje de corriente alterna sería para este lado. Nos brindaría y la senoidal la acostada. Entonces voltaje, véase, voltaje de corriente alterna. Acá hay 120 voltios. Véase. Entra acá y sale hacia este lado, ¿cierto? Entonces acá vamos a encontrar una serie de triac. Los triac, ¿cómo los dibujamos? Cuadros. Entonces vamos a tener mucho cuidado en cómo vamos a interpretar los MT1, T1, ¿sí? Los ponemos de esta manera. Entonces, estos son los nodos, ¿no? Nodos es el punto de conexión. Entonces, cuando magnetice la bobina, porque ya el micro dio la señal de estado alto, el inversor lo pasó a estado bajo, cerró el circuito, se magnetizó la bobina, el cursor pasó, entregó la alterna y pasó a este lado. Entonces fluyó el voltaje hacia este lado. Ya en T1, acá está el T1 de este tria, T1 del tria 2, tria 3, tria 4. Bueno, todos es T1. Los triads, ¿qué son? Son interruptores electrónicos, porque ellos no tienen contacto mecánico como el relé. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pongamos en este lado una válvula. ¿Ya? Entonces pongamos la V, una válvula fría. Entonces pongámosle aquí col con LD, creo que es col. Entonces le preguntamos a mi traductora, ¿fría es col? No, creo que hoy está como dormida mi traductora. Ya, ahora vamos aquí. Este sería el motor de lavado. Entonces vamos a conectar este así.
y este así. Entonces le vamos a poner L y R. Este le vamos a llamar bomba. Bomba, y también este se va aquí con uno pequeñito que se llama Motodrain. Entonces este ya va en paralelo con este. En la parte de abajo vamos a poner lo que es neutro. ¿Ya? Este motor también tiene que llevar su tierra. Entonces la pongámosla así. Ok. Ahora vamos a sacar la patilla. Esta patilla se va a llamar disparo. ¿Cómo se acciona con el inversor? Entonces vamos a llevar esta patilla y vamos a poner aquí una resistencia y la vamos a entregar al inversor. El inversor saca la resistencia y la lleva a la patilla. Entonces este es el T2 y este es gate. T2, gate. T2, T2. Gate o patilla. Gatillo. Entonces, jalémoslo acá. Llevémoslo hasta el punto que debemos jalarlo. Y hacemos acá este punto. Cerramos acá. Entonces acá en este punto llevémoslo por medio de una resistencia. Acá nos hace falta sacar otro. Entonces llevémoslo. Logramos que este entre acá, ¿no? Y acá le vamos a abrir este circuito y vamos a meter una resistencia. Listo. Entonces acá entonces lo vamos a llamar neutro. Neutro va a la conexión neutro y este se va a llamar neutro, a la conexión neutro, ¿no? Entonces, a ver, volvemos a repetir el ejercicio. Micro manda señales altas positivas. El inversor al recibirlas las convierte en señales bajo. ¿Qué significa convertir algo positivo? Lo convierte en algo negativo. Entonces aquí esta bobina va a llegar negativo y ya encuentra una conexión positiva, entonces hace contacto. Y en los triac, entonces ella baja la señal acá, la alterna, baja a los T1 de los triac, y ya los triac necesitan ser switchados en su gatillo para poder arrancar ya sea la válvula, la bomba, el motodrive o el motor de lavado. Entonces ellos necesitan recibir en su patilla una señal negativa. Esa es la forma como trabaja un relé, esa es la forma como trabaja un triac, esa es la forma como trabaja un inversor y cómo trabaja el micro. El micro le llegan informaciones de una botonera. Entonces acá está la botonera que va a ser, digámosle, el on-off, o sea, prendido y apagado. Vamos a encontrar una información de inicio, pausa, y una cantidad de botones que nos va a generar el centrifugado, en qué función la queremos. Entonces póngale unos 8, 10, 12, 16 botones. Entonces ya recibe una cantidad de información. Esa información la recibe, la procesa, y así como la recibió, en el momento que le das inicio, ella empieza a desarrollar unas secuencias. Las secuencias de lavado ya vienen programadas en el micro.
Por acá también vamos a encontrar probablemente, casi en la mayoría de casos, la memoria EPROM. La memoria EPROM, ¿qué es? Es la memoria que le graban los ingenieros de ojitos rasgados. Ellos le dicen al micro qué funciones también debe ser y que no se le olviden. A veces estas EPROM, cuando hay un voltaje muy elevado y se genera un pico de corriente, estas EPROM sacan la mano, se funden y el micro se queda loco. En lavadoras de la marca Electrolux, con su error SE, se cambia esa EPROM y inmediatamente él vuelve a dar información. Llámese que los estados lógicos no los vaya a botar, entonces el inversor no recibe ninguna información, entonces el relé nunca le llega información, a los triag no le va a llegar la información porque en este punto se va a quedar congelado todo. Ahora el micro tiene un corazoncito, genera un propio voltaje para algo que se llama el resonador. El resonador, oscilador, resonador. Ellos vienen en 4 millones, 8 millones, 16 millones. ¿Qué hacen eso? ¿Qué hace un resonador? Es las veces, lo voy a poner en un ejemplo. Cuando lees un libro, si tú fueras una máquina, sería la forma como lo lees desde el principio hasta el final en un tiempo récord. Un ejemplo, te puedes tirar una milésima de segundo leyendo un libro de 5000 hojas. Eso hace un resonador. Hace que el micro revise toda su información en milésimas de segundo y vuelve y repita ese libro. Cuando el resonador saca la mano porque hubo un voltaje que dañó los condensadores de regulación y saca la mano este oscilador, pues él se queda sin leer esas informaciones y no puede desarrollar una secuencia. Secuencia de trabajo es cuando uno dice, bueno, como cuando usted se levanta de su cama, dice que lo primero que yo hago, abrir los ojos. Segundo, agradecerle al creador por la vida. Tercero, levantarse de la cama, ir, orinar, luego cepillarse los dientes, bañarse, vestirse, desayunar e irse al trabajo. Eso es una secuencia que uno hace todos los días. Esta secuencia la hace un microcontrolador, pero diferente. Aquí ya dices, vamos a poner a trabajar la válvula de llenado de agua por un tiempo. Entonces ellos tienen unos sensores y esos sensores empiezan a mandar una información en un tiempo. Entonces el micro ya llega y hace otra secuencia. Entonces dice, vamos a lavar. Entonces empieza a mover el motor derecha e izquierda durante tanto tiempo. Cuando ya está eso, bota el agua, la bomba se activa. Hay una secuencia, vuelve y recibe agua, vuelve y lava, vuelve y bota el agua. Y si tiene 3 lavados, la hace 3, 4, 5 lavados, depende cómo haya usted programado o cómo esté programado el equipo. Bueno, les agradezco mucho por esta clase que hayan ustedes recibido, muy amables.